oficialmente inicio. Vamos a dar oficialmente inicio a esta jornada académica, modalidad virtual. Por lo tanto, muy buenos días a los bienvenidos a este escenario, a todos los que nos acompañan en Viaje Global 2021, al conversatorio Nuevas Perspectivas del Trabajo en Casa y Teletrabajo, una mirada comparada de México y Colombia. Nos alegra y nos complace ver todas las personas que ya están conectadas, el cual los invito a que a través del chat nos dejen saber de dónde son, qué programa o institución o ciudad pertenecen, con el ánimo de ir saludándolos de a poco y de una u otra manera también interactuar a través del chat. Este año Viaje Global se sigue consolidando. Es una iniciativa desarrollada en la vigencia 2020 por la Fundación Universitaria del Área Andina, articulando actividades de internacionalización en casa que han favorecido el relacionamiento externo de nuestra comunidad con el objetivo de democratizar los procesos de formación de los ciudadanos globales y también generar alternativas a los procesos de movilidad académica presencial fuertemente golpeados en estos tiempos de pandemia. Para esta vigencia 2021, Viaje Global suma aliados importantes. Conscientes de esta importancia del trabajo colaborativo, este año se ha previsto una alianza estratégica entre Área Andina y la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN para el desarrollo de estos escenarios virtuales. Además, integrarán a cada destino un grupo de universidades colombianas dentro del comité organizador. En este caso, un agradecimiento especial a México, que nos va a realizar un recorrido virtual y que dentro de esta programación pues estamos siendo anfitriones y acompañándonos en este programa. Saludo especial a la Fundación Universitaria Los Libertadores, a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, Universidad del Atlántico, EAFIT y Fundación Universitaria del Área Andina. Pero también agradecemos a las directivas y de las instituciones que dentro de la comunidad académica vienen apoyando el escenario de Viaje Global 2021. Desde los aliados desde México, que también pues agradecidos por toda la contribución, quiero saludar a la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez, Universidad Tecnológica de Aguascalientes, AMEXCID, Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, Universidad Americana Europea, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Universidad Iberoamericana Puebla, UNAP, Programa Delfín, Universidad Tecnológica Guadalajara, Universidad Monterrey, Instituto Tecnológico de Sonora, Instituto Tecnológico de Monterrey, de igual forma a la Universidad Autónoma de Yucatán, por supuesto a la Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Universidad de Guanajuato, Universidad de Veracruz, veracruzana, disculpa. Todas pues han sido fundamentales para el desarrollo de este escenario. Muchísimas gracias por haber aceptado, por unirse a esta contribución. Viaje Global continuará desarrollándose durante los siguientes meses del año y es bueno anunciar que el país invitado va a ser Alemania en programaciones futuras. En este orden de ideas vamos a dar uso de la palabra y como acto de protocolo a la doctora Cecilia Yonavetti Lugo, jefa de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Universidad del Atlántico, el cual saludo, agradezco su presencia y toda la contribución que desde la ORI ha realizado para gestar el evento. Buenos días, doctora Cecilia. Bien, Jessy, muchas gracias por esta introducción. Extendemos un saludo especial a nuestros conferencistas, al doctor Enrique Larios, al doctor Gonzalo Lizarazo, al doctor William Alberto Giraldo, a la doctora Marcela Gómez, al igual que a nuestros gestores, homólogos, la doctora Trilce Olmos, quien es la jefe de vinculación internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la doctora María Alejandra Garrido, quien es coordinadora de Relaciones Internacionales de la sede Valledupar de la Fundación Universitaria del Área Andina, asimismo a nuestros estudiantes y docentes asistentes. En nombre de la Universidad del Atlántico, al igual que todas las universidades organizadoras del Viaje Global 2021, deseo manifestar nuestra gran complacencia al desarrollar este espacio de discusión con la participación de docentes, de invitados
Universidad del Atlántico, al igual que todas las universidades organizadoras del viaje. Hay un retorno, qué pena. Sí, gracias. Mencionaba que en nombre de la Universidad del Atlántico, al igual que todas las instituciones organizadoras del Viaje Global 2021, deseo manifestar nuestra gran complacencia por desarrollar este espacio de discusión con la participación de tan excelentísimos docentes e invitados. La consecución de este espacio se ha logrado gracias a ese fortalecimiento progresivo de las relaciones interinstitucionales entre las universidades que se encuentran aquí convocadas y a través de la realización de actividades como pasantías investigativas, intercambio académico, clases espejo que hemos venido desarrollando con la UNAM, entre muchas otras actividades. Es para nosotros un gran logro continuar el fortalecimiento de las relaciones entre nuestras casas de estudios superiores. En esta oportunidad nos convoca una temática en gran auge y que ha despertado el interés de la academia, de los juristas y de los órganos legislativos, y es puntualmente el análisis de las nuevas realidades del derecho laboral, en este caso el trabajo en casa y el teletrabajo. Asimismo, vamos a explorar sobre esas nuevas dinámicas presentes entre las relaciones entre empleador y trabajadores y la protección de sus derechos. No siendo más, agradecemos a todos los conectados por su asistencia. Estaremos muy atentos a las contribuciones que también se puedan realizar por parte de nuestros asistentes, docentes y estudiantes, y claro, a las excelentes disertaciones que nos estarán brindando nuestros docentes invitados. Muchísimas gracias por su atención y por su asistencia a este evento. Muchísimas gracias a usted, doctora Cecilia, quien siempre ha estado apoyando los escenarios virtuales académicos desde su oficina. Y de igual manera quiero saludar rápidamente algunos mensajes que ya tengo en el chat. A Karina Valdespín de México. Dice que conciliadora certificada en materia laboral. Bienvenida, Karina, y qué gusto saludarte. De igual manera, Alba Narváez nos dice saludos a todos, doctorado en comunicación, y pues nos da también las felicitaciones de la UNADE, de Quito, Ecuador. Qué bien tenerte y nos alegra mucho saludarte. De a poco voy a ir leyendo poco a poco cada uno de los mensajes que nos están dejando en el chat, pero saludarlos a Emilis, a Brandy. Brandy es de Barranquilla, de nuestra ciudad, de la Facultad de Ciencias Jurídicas. También muchísimas gracias por ser parte de este proceso. Departamento de Magdalena, de la Facultad de Arquitectura, Emilis Barrios. Hola, Emily, qué bien que estés también con nosotros. De igual forma, siguiendo con nuestro protocolo, es el turno para ceder la palabra a la maestra Trilce Fabiola Ovilla, que es la coordinadora de vinculación internacional de la Facultad de Derecho UNAP, para que está también con nosotros. La saludamos cordialmente y agradecemos su participación. Le cedo la palabra y la saludo cordialmente, maestra Trilce. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por el uso de la voz, Lorena Coronel. Para mí es un placer el poder estar en esta aula universitaria de la Universidad del Atlántico. Como bien sabemos, la situación sanitaria mundial nos ha obligado a emigrar a este tipo de trabajo, de este tipo de teletrabajo, por lo cual la conferencia, la mesa redonda de hoy toma una relevancia todavía mayor. Afortunadamente, las bondades de la tecnología nos han permitido estrechar no solamente los trabajos académicos e institucionales, sino también los personales. Por ello, a nombre de mi director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien les mando un afectuoso saludo, me congratulo en poder decir que es para nosotros, como Facultad de Derecho, un verdadero privilegio el poder participar en la edición 2021 de Viaje Global, una experiencia internacional desde casa. La Universidad del Atlántico se ha destacado por su participación activa, proactiva, decidida, profesional y de compromiso universitario y social con las actividades que realizamos conjuntamente con la Facultad de Derecho. Es por ello que el día de hoy les hemos mandado a uno de nuestros mejores exponentes, el doctor Enrique Larios, quien sin lugar a dudas es un lujo para el derecho laboral en nuestro país. Y estoy segura que compartirá puntos de vista muy interesantes con el doctor Gonzalo Lizarazo y con el doctor William Alberto. Para nosotros es un placer, insisto, el estar aquí, y no quiero despedirme sin agradecer la presencia de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México que nos están acompañando. Muchísimas gracias, maestra Cecilia Giovanetti Lugo, por la invitación y por todas las gestiones para que un evento tan importante y trascendente pueda llevarse a cabo. Muchísimas gracias.
A usted muchas gracias por esta introducción. Como usted lo menciona, para nosotros es muy importante estos escenarios desde la academia que están dirigidos a nuestros estudiantes. Saludo cordial a ellos y en el chat ya hay algunos que se están reportando. De igual manera quiero saludarlos. Stevenson Díaz dice estudiante de pregrado de la Universidad del Atlántico en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Pues Steven, bienvenido. También tenemos estudiante de la Maestría en Protección Social del Uniatlántico, Corina. Qué bueno que también estés en este proceso académico. Sigo motivando a los demás estudiantes de diferentes universidades, ciudades que nos compartan en el chat de dónde están con nosotros conectados, que para nosotros es un placer saludarlos. Es el momento de dar apertura formal a nuestros invitados de manera general y de manera breve. Haré una presentación de cada uno de ellos para ceder la palabra a la moderadora. Iniciar saludando y pues presentando al doctor Antonio Enrique Larios Díaz, es profesor de carrera definitivo por oposición de la Facultad de Derecho y del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas y de la Salud, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo, consejero universitario, miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y pues una gran trayectoria académica y administrativa. Agradecemos su presencia, haber aceptado esta invitación. Magíster Gonzalo Lizarazo Mejía, coordinador de la especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico, docente del área de Derecho Laboral, abogado de la Universidad Libre, especialista de Derecho Laboral y magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social. También para él una bienvenida y agradecimiento por haber aceptado la invitación. Magíster William Alberto Giraldo, docente de la Fundación Universitaria del Área Andina, abogado, magíster en Seguridad y Salud en el Trabajo. Hace parte también desde su especialidad en el Derecho Laboral y Seguridad Social y especialista en Derecho Administrativo y Constitucional, con juez de la Sala Laboral Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Al doctor William, bienvenido y un agradecimiento también formal por haber dado un sí a estos escenarios. Nuestra moderadora, la doctora profesora Marcela Gómez, coordinadora de la Maestría en Protección Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas de nuestra alma mater, docente de tiempo completo en el área de Derecho Laboral de la Facultad de Ciencias Jurídicas, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social, y está en este proceso doctorante en el mismo área de Trabajo de Previsión Social y Derechos Humanos. Agradecerles a todos haber aceptado. Cedo la palabra a la moderadora, la doctora Marcela, quien va a guiar todo el conversatorio, los tiempos, la sesión de preguntas y pues siempre darle una grata bienvenida. Muy buenos días, doctora Marcela. Muy buenos días a todos. Saludos. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, okay. Perfecto, ya le escuchamos. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer para mí saludarlos y acompañarlos en esta jornada como moderadora. Ya me acaban de hacer la presentación. Soy docente de tiempo completo de la Universidad del Atlántico y coordino las maestrías en Ciencias Jurídicas y mi área de desempeño es el Derecho Laboral y la Seguridad Social. Saludo especial a la ORI, a la doctora Cecilia Giovanetti, a la doctora Trice Ovilla, coordinadora de la UNAM, y a los docentes invitados el día de hoy en este conversatorio, especialmente al doctor Gonzalo Lizarazo Mejía, al doctor Antonio Enrique Larios Díaz y al doctor William Alberto Giraldo, que en la jornada de hoy pues, nos van a estar ilustrando sobre las experiencias que tenemos acerca del trabajo en casa y del teletrabajo. Definitivamente la declaración del estado de emergencia económica, social, ecológica y el aislamiento preventivo obligatorio nos exigió a todos los actores en el ámbito laboral buscar alternativas que permitieran continuar con el desarrollo de operaciones y velar por la salud de los trabajadores. Por esto, el presente conversatorio denominado Nuevas Perspectivas del Trabajo en Casa y Teletrabajo, una mirada comparada entre México y Colombia,
resulta muy pertinente y necesario, ya que adquiere especial relevancia para todos entender dichas modalidades. Vamos a iniciar con la intervención en este momento del doctor Gonzalo Lizarazo. Las preguntas van a irse para el final. Les agradezco a todos anotar sus preguntas y dejárnoslas en el chat, que finalizando todas las presentaciones o todas las participaciones de nuestros invitados, pues serán tenidas en cuenta y se les serán evacuadas cada una de sus consultas. Entonces, doctor Gonzalo, en este momento le doy la palabra para que inicie con su intervención. Bienvenidos a todos. Actualmente tenemos 100 participantes, doctor Gonzalo, un número importante, así que lo dejo en este momento. Muchísimas gracias, profesora Marcela Gómez. Un saludo especial para el profesor William Giraldo, la área andina. Fuerte abrazo también para el profesor Enrique Larios de la UNAM, la profesora Trilce, la profesora Cecilia, Giovanetti, a Lorena Coronel, que estuvo haciéndonos esta introducción, y en nombre mío, en nombre de la profesora Cristina Montalvo, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico, pues me place acompañarlos en esta mañana, en este tema tan relevante, hoy por hoy, un tema que ha llegado para quedarse entre nosotros, un tema que, digamos, ya vivimos con él, y a pesar de que algunas personas no lo asimilen o crean que luego de la pandemia esto puede cambiar, pues la verdad es que no va a variar, no va a cambiar. Hoy por hoy vamos a vivir con esto que tenemos, y desde el mundo y desde el estudio del derecho del trabajo, pues obviamente tenemos que evolucionar, tenemos que quedarnos, no podemos quedarnos atrás. Y en esta visión, en el caso concreto, en Colombia se han expedido unas normas alrededor precisamente de estas modalidades y lo que encierran estas circunstancias. Permítanme un segundo, voy a compartirles una presentación mientras vamos aquí dialogando. Por favor, me confirman, creo que ya está a la vista de todos. Muy bien. Sí, doctor, ya está a la vista. Gracias. Gracias, profesora Marcela. Es el teletrabajo y el trabajo en casa. Hoy, cuando nosotros hablamos del teletrabajo y el trabajo en casa, por lo menos en nuestro país, nos referimos a dos normas específicamente, una más reciente que otra, la Ley 1221 del 2008 y la Ley 2088 del 2021, que realmente es una ley fresca, es una ley totalmente nueva, pero que a pesar de ser nueva, digamos, estuvo en auge desde el mes de marzo del año pasado, del 2020, con la llegada precisamente de esta pandemia que cambió muchas cosas, cambió muchos estilos de vida, impactó economías, impactó hogares desde el punto de vista del empleo, del trabajo, ¿cierto? Pero también hizo otros cambios, también introdujo otros cambios en lo que tiene que ver con la percepción del trabajo en los empleadores, en los mismos trabajadores, y que, como lo digo, hoy por hoy tenemos que vivir necesariamente con ellos. Aquí traemos una definición, digamos, de lo que nos da esta ley 1221 del 2008 con el teletrabajo. Yo, pues, quiero señalar que además por el corto tiempo que tenemos, queremos compartir estas experiencias, estos análisis, no me voy a referir mucho al teletrabajo, del cual estoy muy seguro. Ese teléfono se dañó. Algunos habrán escuchado en muchos seminarios y eventos académicos sobre él a lo largo de todo el 2020 e incluso de este mismo 2021. Me voy a referir hay un micrófono abierto, tengo un retorno. Me voy a referir más al trabajo en casa que al teletrabajo, no obstante, por ahí lo vamos a citar. Entonces, en esta primera, digamos, definición, nosotros tenemos y entendemos que era una ley del 2008, y a pesar de que estaba ahí en nuestra legislación del 2008, mucha gente no la conocía. ¿Por qué? Porque no se había visto en la necesidad de tener que pensar en ella. No quiere decir que no estaba en uso, muy por el contrario, sí se usaba. Habían personas que efectivamente tenían muy claro para qué
se requería y en qué tipo de actividades de su empresa lo requería, ¿cierto? La empresa, el empresario piensa, bueno, necesito tener este trabajador ahí, y aquí traemos una definición que nos dice que es una forma de organización laboral, donde usted va a desempeñar actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando, ¿qué cosa? Las tecnologías, las TICs, ¿cierto? Con una comunicación obviamente entre el trabajador y la empresa, pero aquí el tema es que no se requiere la presencia física en sitio del trabajo del trabajador en la empresa. O sea, a distancia puede hacerlo. No obstante, como esta es una modalidad, nosotros tenemos dentro de la misma que el teletrabajo tenía que ejercerse, tenía que quedar obviamente establecido que estábamos frente a este tipo de modalidad de contrato, ¿cierto? Y nos dio varias figuras la norma, nos habló del trabajo autónomo, nos habló del trabajo suplementario, nos habló del teletrabajo móvil, perdón. Aquí, digamos, en cada una de ellas nos planteó unos escenarios y nos dijo, oiga, señores empleadores, señores trabajadores, ustedes estarán frente al trabajo autónomo cuando, obviamente, se valgan de las TICs para el desarrollo de ¿qué? De sus tareas y las ejecuten desde un lugar elegido por usted. Usted define en qué lugar. El suplementario, que digamos que es una figura, es una especie de mixtura en la cual los trabajadores, ¿cierto?, que tengan un contrato de trabajo, un contrato laboral, puedan alternar sus tareas a lo largo de la semana. Es decir, unos días los podría hacer bajo la figura del teletrabajo y otros días de manera presencial en la empresa. De otro lado, digamos, el trabajo móvil, donde trabajadores, digamos, dispositivos para de la misma forma ejecutar esas tareas, pero les permite ausentarse con frecuencia de la oficina, no tienen un lugar definido, ¿cierto?, para ejecutar sus labores. Son esas tres modalidades, digamos, que nos trajo el teletrabajo. Y ya entonces encontramos la ley 2080, que vuelvo y digo, realmente sus conceptos, ¿cierto? Digamos, el espíritu de esta norma no nos es tan indiferente, toda vez que, como les dije, el del 2020 venimos escuchando un poco de ella, ¿cierto? Y aquí trae algo muy particular. A partir de unas regulaciones, vamos a ver esa génesis del trabajo en casa, pero trajo unas particularidades y es que incluyó a trabajadores del sector privado, a los particulares y a los del sector público. Entendamos nosotros que estos servidores públicos tienen unas diferencias, ¿cierto?, muy marcadas frente al nexo que los une a su empleador en referencia con los particulares. No en vano, pues nuestra Constitución Política de 1991 plantea en su artículo sexto esas diferencias y nos decía, oiga, señores particulares, ustedes responderán por acción, señores servidores públicos, acción, omisión y extralimitación de funciones. De ello se predica una relación legal y reglamentaria, ¿cierto? Y aquí esta norma tuvo esa virtud de incluirlos también. ¿Por qué? Porque es que la pandemia trajo algo y fue que impactó a todos los sectores. No fue solo el sector privado, fue al sector público también, en todas sus áreas, rama ejecutiva, rama legislativa, rama judicial, ¿cierto? Órganos de control, todas se vieron inmersas en la misma y llegó, digamos, a plantearnos esto. Entonces vámonos aquí a esta definición que nos dice que la habilitación al servidor público o al trabajador del sector privado, esos particulares, para que pudieran desempeñar. Pero entonces aquí sí nos dio unas pautas que vamos a ver a lo largo de esta norma, y era que a diferencia del teletrabajo, donde ya veíamos que era una modalidad contractual, usted tenía que escoger una de esas modalidades, ¿cierto? Y así se tenía que establecer en el contrato. En el trabajo en casa obedece a un tema transitorio, ¿cierto? Ese tema transitorio que nos obligó ¿a qué? A prestar el servicio de esa forma, de una forma ocasional, excepcional, de un tema especial, algo que en su momento, cuando llegó la pandemia, recordemos lo que le tocó hacer a muchas empresas, y es acudir al artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, donde encontramos las causales de suspensión de ese contrato de trabajo. Ojo, no causales de terminación del contrato, causales de suspensión del contrato de trabajo.
Y dentro de esas causales, obviamente la preferida por muchos fue la primera, que era por fuerza mayor o caso fortuito, ¿cierto? Que temporalmente impida, ¿qué cosa? La ejecución del contrato de trabajo. Y eso fue lo que trajo la pandemia. A ver, la pandemia en sí no genera esa suspensión. La pandemia por sí sola no tiene la capacidad de generar trabajo en casa. Fueron todas las restricciones que tuvo que implementar los gobiernos, ¿cierto? Para poder, digamos, cuidarnos, para poder tomar las medidas y las garantías necesarias en virtud de esta pandemia que nos afectó a todos. ¿Por qué digo que no tiene la capacidad de manera automática? Hombre, porque tal vez algunos comercios, algunas actividades, algunos bienes y servicios no se veían afectados por la pandemia. Por ejemplo, el tema del suministro de alimentos, etcétera. Pero usted ve otras como ciertas limitaciones, sobre todo al inicio de la misma, donde el tema de la circulación, el tema del transporte, se vio limitado. Entonces, ¿qué hacía una persona cuando tenía una empresa, cierto? Y esa empresa era un transporte de carga, un transporte regional, digamos, para particulares. Cerraba. ¿Por qué? Porque le cerraron, pues no, más bien no le cerraron las vías, no le permitían circular, no le permitían operar. Pero resulta que el señor que tenía esta tienda de abarrotes, este señor que estaba en el supermercado, pues no cerraba, muy por el contrario, la gente sí necesitaba. Entonces no era que en sí la pandemia generara de manera automática esa, impidiera la ejecución de esos contratos, sino ciertas cosas muy particulares en cada una de las actividades comerciales o no, a las cuales se dedicaran tanto las empresas y, ojo aquí, las entidades del Estado para poder garantizar los fines de qué? Del Estado. Bien, entonces, les decía, volviendo a la definición, que nos separamos un poquito de ella, o actividades laborales, dice, por fuera del sitio donde habitualmente las realiza, y esa era la particularidad. Y tiene otra, y es que la norma dijo que sin modificar la naturaleza del contrato o la relación laboral, bien sea el contrato o bien sea la relación legal o reglamentaria que tienen precisamente los servidores públicos. También nos dijo que no podrían desmejorarse las condiciones de trabajo cuando se presentaran esas circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que, insisto, impidieran qué cosa, ejecutar el contrato, perdón, de trabajo, ¿cierto? Y ahí se permitía, insisto, de manera temporal, porque es que el trabajo en casa no vino para quedarse totalmente así, sino para suplir ese hecho imprevisible, ese hecho irresistible, ese hecho que no pudo prever o resistir el empleador, que esté impidiendo que se lleven a cabo esas actividades. Ahora, no todas las actividades podrán llevarse de esta manera, algunas requieren la presencialidad, pero entendamos que otras sí lo permiten, ¿cierto? Y termina la norma diciendo privilegiando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que conocemos como las TICs. Citamos brevemente entonces lo que es unos antecedentes, les decía yo, del trabajo en casa. Citamos el artículo 6º de la ley 1221 del 2008. ¿Por qué citamos, y esta es la norma del teletrabajo? Hombre, porque nos dijo que una persona que tenga la condición de asalariado no se considera teletrabajador por el hecho de realizar, ojo aquí, ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en un lugar distinto de los locales del empleador, ¿cierto? En vez de realizarlo en un lugar de trabajo habitual. Entonces, el tema del teletrabajo va enfocado a que es un tema habitual, ¿cierto? Un tema prácticamente permanente. Mientras que el trabajo en casa lo es de forma ocasional, ¿cierto? Una transitoriedad. Luego el decreto 417 del 2020, que declaró la emergencia del Estado, una emergencia económica, social y ecológica por el tema de la pandemia. Circulares como la 021, la 041, que estableció lineamientos del trabajo en casa. Pero el tema es que cuando se dieron esos primeros lineamientos de trabajo en casa, nadie sabía en qué consistía el trabajo en casa. Todo el mundo se imaginaba, me mandaste para la casa, me enviaste, perdón, para mi casa y yo debo trabajar desde allá. ¿Con qué trabajo? ¿Qué uso? No tengo computador. Entonces
fue el boom de las ventas de las tabletas, de los computadores, la gente renovó su teléfono móvil y otras, digamos, cosas más. Ya un computador en casa no era suficiente, sino que nuestros hijos, ¿cierto? Que por cierto tengo por ahí el horario de mi hija y no lo he despegado. Y todos nos vimos obligados a tener más de un equipo, ¿cierto? Más de un equipo. Eso entendíamos por trabajo en casa, estar en casa realizando una labor. Luego el decreto legislativo 491, que establecía medidas para la protección laboral de los contratistas, y también una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, la sentencia C-242 del 2000. Aquí yo le traje dos puntuales apartes, y uno de ellos es donde nos señala que la virtualidad, por ser excepcional y derivada de situaciones de emergencia, y sobre todo de anormalidad por causas y consecuencias que les mencionaba ahorita, imprevisibles e irresistibles, es decir, no las pudo prever, no las pudo resistir el empleador, ¿cierto? Debe ser de carácter temporal y excepcional. No está llamado a quedarse de esa forma, a establecerse permanentemente. Y luego otra parte de esta sentencia nos habla de la forma de la relación laboral y nos dice que para el tribunal es claro que no puede confundirse la modalidad de teletrabajo, dice, y la autorización del trabajo en casa. ¿Por qué? Porque una se refiere, dice acá, una forma de relación laboral con unas obligaciones especiales para las partes contempladas en la ley 1221. Y por otra parte, el trabajo en casa es meramente una habilitación al empleado para que desempeñe transitoriamente sus funciones, por fuera del sitio donde eventualmente las realiza. Cosa que se estableció precisamente en esta norma del 2021. Bien. Luego entonces tenemos parte de lo que fue el objeto del trabajo en casa. Primero, una habilitación de trabajo en casa, ¿cierto? Como una forma de prestación del servicio frente a situaciones ocasionales, excepcionales que hemos reiterado, ¿cierto? Y que puede presentarse tanto para los particulares como para los servidores públicos. Otra, digamos, dentro de su objeto es sin que lleve variación de las condiciones laborales, porque mucha gente pensó, no, es que como no estoy yendo a la empresa, no estoy yendo a la planta, no estoy yendo a donde sea que usted tenía que ir, entonces me va a variar algo en mi relación laboral. Tal vez, en principio, diría yo que temas ya como digamos, comisiones, bonificaciones, sí pudieron verse afectadas, pero digamos que eso no hace parte, digamos, nuestra legislación como tal, de ese salario básico, el cual, digamos, se ha pactado entre el empleador y el trabajador, y eso sí pudo haber variado, porque dependía de una condición, del cumplimiento de una meta, digamos, o similares. Bien. También encontramos que es una habilitación, un desempeño transitorio, ya lo señalamos, ¿cierto? Por fuera de ese sitio donde eventualmente se realiza, por circunstancias ocasionales, y que conllevaba, ¿qué cosa? El uso de tecnologías y las comunicaciones. Yo quiero señalar, además, digamos, de este contexto que nosotros de una u otra forma hemos escuchado y para acercarnos a lo que tenemos nosotros en Colombia en esta experiencia, y es algo que han vivido, no sé por allá si luego más tarde con el doctor William también nos pueda compartir parte de esto, y era algo que se pregonaba y eran garantías dentro de esta figura del teletrabajo, ¿cierto? En el caso de los servidores públicos, los principios propios de la función pública, como la igualdad, la moralidad, la eficacia, economía, imparcialidad, etcétera. La salvaguarda de derechos laborales y sociales de los trabajadores, los cuales no podían cambiarse. Y una de las cosas que señala la norma en materia de este trabajo en casa es que no era necesaria la modificación de los reglamentos internos de trabajo. ¿Por qué? Porque decía que era una actividad transitoria. Yo desde mi punto de vista creería que para mí sí debería cambiarse algo en materia del reglamento interno de trabajo, porque regula muchos temas de esas condiciones de empleo y la relación laboral. A ver, no para crear nuevas condiciones, sino para dar garantías a esas condiciones laborales ya existentes, no para desmejorar al trabajador, sino muy por el contrario, para establecer, por eso es un reglamento, el reglamento interno de trabajo deben cumplirlo tanto el empleador como el trabajador. Y recordemos una particularidad de ese reglamento,
Y es que a pesar de que no está inserto, no se encuentra textualmente dentro del contrato individual de trabajo, él hace parte del contrato. ¿Por qué? Por mandato, digamos, legal. Así lo dice la norma. De modo tal, entonces, yo sí considero, a pesar de que la norma dice que no es necesario modificar, de que sí debe modificarse el reglamento, pero debe modificarse, digamos, buscando de manera progresiva, ¿cierto? Evolucionando al punto de establecer garantías, digamos, que beneficien en este caso a los trabajadores. Aquí dice el respeto de los principios esenciales del Estado social y los derechos fundamentales. Otro de los temas que trajo e insistió la norma fue la coordinación, ¿cierto? Dice, se debe dar desde el mismo momento de la asignación de tareas. Comprende fijar medios y herramientas, es decir, qué herramientas voy a usar, qué aplicativos voy a usar. Ahora, si es necesario un aplicativo, ¿cierto? ¿Cómo reporto mis tareas, mis actividades, mi oficio como tal, ¿cierto? ¿Cómo voy a entender que he cumplido para con el empleador? ¿Cierto? Frente a esos elementos, frente a esa continuada subordinación o dependencia que me impone reglamentos, que le permite al empleador además darme órdenes en cualquier momento, ¿cierto? Frente al modo, tiempo, cantidad de trabajo, ¿cierto? El seguimiento y la evaluación. Y eso, digamos que resulta relevante para los trabajadores, porque lo que entendimos nosotros es que, y yo creo que ustedes también fueron víctimas de estos, mis apreciados colegas, y es que muchos terminamos trabajando mucho más del tiempo que incluso de forma presencial lo hacíamos. Y era el tema de la desconexión laboral. Era el tema que también trae esta norma por el respeto por la jornada de trabajo. Oiga, señora, hay una jornada de trabajo. Entonces, como estamos en virtud o en medio de esta virtualidad, usted me escribe un mensaje de WhatsApp o de cualquier otra plataforma. Entonces, yo uso Teams, entonces yo uso Google. Entonces, la que usted quiera usar. Entonces, por esos medios, sobre todo por la mensajería, se producían una serie de órdenes. A cualquier hora, en cualquier momento. Usted sabía que a un clic, ¿cierto? A un teléfono de distancia, una pantalla, pues, de distancia, ya había una comunicación directa entre ese empleador y ese trabajador o ese supervisor como tal. ¿Bien? Se habla, obviamente, y se establece la desconexión laboral, ¿cierto? Como una garantía de todo trabajador, de todo servidor público, en la que pueda disfrutar, que es lo que finalmente interesa. El descanso, los permisos, las vacaciones, las licencias, ¿cierto? Conciliar su vida personal, su vida laboral, su vida familiar. Tiene que haber una conciliación, tiene que haber unos límites entre ellas, ¿cierto? Que no afecte tampoco ni la salud física ni mental de ese trabajador. Y obviamente el empleador tendría que abstenerse de formular órdenes o requerimientos por fuera de esa jornada laboral para poder dar esas garantías. Dentro de esas garantías, yo incluyo también las garantías sindicales, porque el derecho de asociación tampoco podía verse afectado a causa de que usted estuviera en la casa. Y yo de manera muy particular sí quiero decir que, pues en mi experiencia, en lo que pude ver, las organizaciones sindicales, en su mayoría estuvieron muy pendientes de lo que fue el ejercicio. Doctora Marcela me dice, ya estoy cerrando, pero me dice si estoy bien o me falta tiempo, no quiero... No, vamos a ir puntualizando ya. Perfecto, ya estoy cerrando. Fue claro entonces en el tema de las organizaciones sindicales de no se vieran violados estos derechos, y de hecho ellos ejercieron también su derecho de asociación sindical, ejercieron su derecho a la negociación colectiva. Muchas organizaciones sindicales presentaron pliegos, sobre todo la de los servidores públicos, presentaron su pliego de solicitudes a sus empleadores y llevaron a cabo sus negociaciones colectivas. Fue una garantía, ¿cierto? Y debían propender por ella porque hace parte de sus funciones. Ya quiero, digamos, ir cerrando esta idea para darle paso a los profesores Enrique y el profesor William, con el tema de la potestad subordinante que sigue quedando, ¿cierto?, por parte del empleador, esa posibilidad que dio la norma del trabajo en casa, en la cual, si bien el empleador, en uso de esa facultad subordinante, en uso de ese ius variandi, puede cambiar o modificar varias condiciones de la relación de trabajo, no le es dado a desmejorar como tal, digamos, al trabajador. Entonces era importante ya
redondeando toda esta intervención, que vuelvo y digo, debe ser corta por cuestiones de tiempo, el empleador y el trabajador tienen que ponerse de acuerdo en aspectos como que ese trabajo es temporal, que pueda prorrogarse, o, como dice la norma, mientras subsistan las causas, puede durar más de los meses que nos dijo la norma, debe establecerse quién suministra los equipos, eso debe quedar por escrito, si es el trabajador o si es la empresa quien finalmente lo va a suministrar. Muy bien, yo tengo, digamos, aquí unas similitudes, pero, digamos, por cuestiones de tiempo lo cierro y por respeto también a nuestra profesora Marcela, que nos ha llamado. Y sé que ahorita vamos en la ronda de preguntas y con el profesor William también vamos a complementar estos temas. Muchísimas gracias al auditorio, muchísimas gracias a los asistentes y muchísimas gracias a los que nos acompañan de otros países. Muchas gracias, doctor Gonzalo, por su disertación muy interesante. Nos hizo un recorrido muy importante normativo y desde su propia experiencia profesional de cómo ha sido el trascender del teletrabajo y el trabajo en casa durante todo este periodo de pandemia y durante el confinamiento. Hay mucho todavía, según lo que usted nos expuso, definitivamente hay mucho todavía para legislar de manera más profunda, ¿cierto? También estoy de acuerdo con algunas modificaciones que deben hacerse, como la de los reglamentos internos de trabajo, no para cambiar las condiciones individuales ni colectivas de trabajo, pero sí para regular algunos asuntos de las mismas. Muchas gracias. Ahorita en un ratico pues les irán haciendo las preguntas. Les agradezco nuevamente a las 100 personas que se encuentran como participantes en este conversatorio del Viaje Global 2021. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a saludar a Eduardo Lataván de la UNAM. ¿Cómo estás, Eduardo? Renata Vázquez Becerril de la Universidad Autónoma de México también nos acompaña. También Mónica Huerta de la UNAM. Saludos, Mónica. La doctora Lorena Cabrera de la Universidad del Atlántico. Saludos. Saludos a todos los asistentes hasta este momento. Muchas gracias por su compañía. En este instante, pues le doy la palabra al doctor William Alberto Giraldo, docente de la Fundación Universitaria del Área Andina, quien es experto en seguridad y salud en el trabajo y juez de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Doctor, bienvenido. Pues en este momento le cedo la palabra para que nos ilustre con el tema que usted va a exponer a continuación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Marcela. Quiero, antes de iniciar mi intervención, saludar a Gonzalo, a Enrique Larios y a los demás organizadores de este evento académico. Hoy les traigo un saludo muy especial de nuestro decano nacional de Derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina, el doctor Luis Alfonso Vizcano, para todos ustedes. Para no redundar en el tema, yo traigo una presentación también, pero es muy parecida a la que traía el doctor, o que expuso el doctor Gonzalo. Voy a tocar algunos temas que de pronto, por el tiempo, por el escaso tiempo que se tiene, pues el doctor no los pudo agotar, pero lo voy a traer más desde el punto de vista mío, de mi práctica profesional del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Todos sabemos que a raíz de la situación pandémica, de la situación de salud, pues todas las empresas los cogió de sorpresa, aunque veníamos desde el año 2008 con lo que era la ley de teletrabajo, además que Colombia es uno de los adelantados en toda Latinoamérica en lo que tiene que ver con legislación en teletrabajo, pues nos cogió de sorpresa a empleadores, trabajadores, a nosotros los abogados, la cuestión de la pandemia y la situación del trabajo remoto o el trabajo en casa. Me acuerdo yo que cuando llegó esta situación, pues muchos empleadores corrieron a solicitar nuestros servicios a raíz de todas esas situaciones de suspensiones que se venían dando y a raíz de las circulares que comenzó a expedir el Ministerio de Trabajo del Gobierno Nacional para conjurar la situación. Obviamente, en ese tiempo, pues el gobierno no legisló cosas diferentes, sino que dio alternativas a empleadores y trabajadores
para que pudieran llegar a unos acuerdos. En esta situación, me acuerdo yo que la gente que trabajar o laborar desde casa era una panacea, que era muy maravilloso y terminó por convertirse en una pesadilla para muchas personas. Jornadas con más horas de trabajo que las estipuladas en el Código Sustantivo del Trabajo, mensajes de WhatsApp acumulados, largas videoconferencias, llamadas y llamadas y llamadas al celular, correos por fuera del horario, entonces se comenzó a convertir en una pesadilla. Es ahí que se miraron otras alternativas y otras situaciones, por ejemplo, las vividas en Francia, en Italia, que ya tenían lo que era el trabajo desde casa y ese derecho a la desconexión laboral. Recordemos que en Colombia ya teníamos la Corte Constitucional, hablaba en varias sentencias, por ejemplo, la sentencia C710 de 96 y C019 de 2004, hablaba de la garantía a descanso necesario, que así también lo trae el artículo 53 de nuestra Constitución, que es el Estatuto del Trabajo, y hablaba ya de ese derecho a la desconexión laboral. Entonces era muy sentido que se legislara al respecto, que era lo que era el trabajo desde casa. De hecho, yo fui uno de los abogados que participó por la academia en la discusión que se presentó en la Cámara de Representantes, en la discusión de la ley 2088 de 2021, y entonces hablé por la academia, uno de los abogados que hablamos sobre la academia al respecto. ¿Qué pasa acá? Obviamente es importante tener en cuenta que el teletrabajo y el trabajo en casa, pues obviamente sigue siendo y siguen estando los trabajadores subordinados a lo que es el empleador, siguen estando vigentes las relaciones laborales, con una gran diferencia, es que el teletrabajo obliga al empleador como tal a efectuar otro CIS dentro del trabajo, dentro del contrato de trabajo, o hacer unos nuevos contratos de trabajo con los trabajadores, obviamente trayendo a colación las modalidades que mencionó el doctor Gonzalo en su momento, que era el trabajo supletorio, el móvil o el autónomo, que él lo explicó ampliamente. Entonces, en ese caso, había también que indicar cuáles eran los horarios, indicar en dónde se iba a trabajar, cuáles eran las condiciones de trabajo, pero seguía dándose toda la normatividad existente que trae el Decreto Único Reglamentario 1072 y obviamente con las normas que son la 1221 de 2008, ley 1221 de 2008 y el Decreto Reglamentario 884 de 2012. A raíz de la pandemia, el Ministerio de Trabajo expidió la circular 041 del año 2020. Obviamente era como un abrebocas a lo que es la ley 2088 de 2021 y ya si nos ponemos a mirar es una compilación de esa circular o esas recomendaciones que trajo la circular 041, se trajeron casi todas a lo que es la ley 2088 de 2021. Aquí, en este caso, hay que tener en cuenta también que esta situación, como decimos que esta parte de la revolución de las TICs llegó para quedarse, sabemos también que a raíz de que tenemos una legislación amplia en lo que tiene que ver con teletrabajo, no ha sido muy implementada, pues en Colombia, a raíz de más o menos 122.000 trabajadores en el 2018, según el DANE, teníamos en teletrabajo. Tal vez eso es porque se tiene mucha regulación y se tiene algunos gastos por parte de los empleadores en lo que tiene que ver la consecución o la adecuación de oficinas para los trabajadores cuando hacen trabajo autónomo y que tienen que estar muy pendientes de esas situaciones, ¿cierto? Entonces, aquí también tenemos que entender que no todas las personas pueden trabajar remotamente o teletrabajar, lo que es el trabajo en casa. En Colombia, más que todo, se da la situación de trabajo en casa en aspectos o trabajo remoto en lo que tiene que ver con el uso de las
TICs. Aquí hay que entender una diferencia entre teletrabajo y trabajo en casa. Importante. Es que el teletrabajo está mediado por el uso de las TICs, mientras que el trabajo en casa no necesariamente está mediado por las TICs. Por ejemplo, yo puedo poner a trabajar a una persona para que le llevo a la casa una máquina plana, poniendo un ejemplo, para que haga esa situación y trabaja desde su casa, ¿cierto? Ese tipo de cosas sin estar mediados por las TICs o para que haga solamente llamadas telefónicas para hacer encuestas, pero mientras que el teletrabajo sí está mediado por las TIC precisamente. Importante, a raíz de esta invitación que me hicieron, me di la tarea de averiguar ciertos aspectos y encontré para Colombia un estudio, obviamente, que hace es CELLA, que es el Centro de Estudios Sociales y Laborales en Colombia. En ese caso, ellos traen a colación lo que es la gran encuesta integrada de los hogares del año 2020. Y vamos a encontrar unos datos muy interesantes porque en Colombia no se ha podido desarrollar, porque todos decimos, lo que es el trabajo en casa y teletrabajo llegó para quedarse, ¿cierto? Pero aquí encontramos también muchas talanqueras a que se desarrolle tan ampliamente como quisiéramos que se diera esto del trabajo en casa y el teletrabajo. Encontramos, por ejemplo, en Colombia, de acuerdo a ese Hayes, que es la gran encuesta integrada de los hogares, encontramos que en Colombia, por ejemplo, la informalidad en el año 2020 estaba a raíz del 58.7% y en el sector urbano era el 47.3%. Y entonces, esa posibilidad de trabajar en casa, según el tipo de empleo, por ejemplo, en informalidad, se da en un 20.2% nada más que pueden trabajar en casa. Para las personas que trabajan en puestos formales o en trabajos formales, o sea que dependen de un contrato de trabajo, que son dependientes, están alrededor del 37.2% que nada más pueden trabajar en casa. En ese caso, encontramos también datos muy interesantes de esta gran encuesta que nos trae el DANE para Colombia, es que la posibilidad de trabajar en Colombia, de teletrabajar o trabajar en casa, según el género, se puede dar mucho más para las mujeres que para los hombres. Por ejemplo, para las mujeres, en un 38.9% se puede dar esa posibilidad de trabajar en casa. Mientras que para los hombres el 22.4%. ¿Por qué se da eso? Porque ustedes saben que los hombres trabajan en manufacturas, en construcción, y entonces esas actividades son las que menos se pueden trabajar desde casa. Entonces hay posibilidad. Mire, y aquí encuentro una cosa muy importante. Si quisiéramos equiparar esa brecha de desempleo entre hombres y mujeres, podríamos, como la mujer tiene mayor posibilidad de trabajar desde casa, según la encuesta, podríamos generar o fomentar el trabajo en casa para las mujeres para limar o igualar esa brecha generacional en cuanto a lo que es el desempleo. Otra de las cosas pues que viendo las encuestas me pareció demasiado interesante en Colombia es que uno creería que el trabajo en casa o teletrabajo lo pueden hacer más las personas jóvenes porque son los millennials, los centennials, como dicen que porque están más ligados a lo que son en las TICs. Pero no, ¿cómo les parece que según la encuesta, solo el 28.7% de personas hasta los 28 años pueden o tienen la posibilidad de trabajar en casa? Entre 29 y 50 años, el 27.1%. Y para más sorpresa, las personas mayores de 50 años son las que tienen mayor posibilidad de trabajar en casa, de acuerdo a la encuesta, el 31.3%. En este caso, teniendo en cuenta eso, encontramos también que esa posibilidad de trabajar en casa, para que se fomente esto del trabajo en casa, se da más, en Colombia manejamos estratos sociales y esos estratos sociales van establecidos del 1 al 6. Encontramos que los que tienen mayor posibilidad de trabajar en casa en Colombia son los del estrato 6 en un 73%.
Y los que menos tienen son obviamente los del estrato 1, 18.2. ¿Por qué? Porque obviamente tienen la posibilidad de tener todo el acceso al internet, a los medios de comunicación y obviamente a todas esas herramientas como tal. En igual sentido, encontramos que tienen mayor posibilidad de trabajar en casa los que tienen nivel de educación superior en Colombia, mayor nivel o lo que tienen nivel de educación superior en Colombia, que la tienen en un 53.1% de posibilidad de trabajar en casa, mientras que los apenas están con menos de educación superior en un 12.8%. Y también para terminar esto de la parte de la encuesta y meterme un poquito más en el que trabajo en casa y la parte de seguridad y salud en el trabajo, pues me sorprendió mucho la encuesta porque encontramos que de acuerdo a lo que son las ciudades y áreas metropolitanas de Colombia, tienen mayor posibilidad de trabajar en casa y los que tienen mayor posibilidad son las ciudades de la costa norte de Colombia. Por ejemplo, tenemos a Barranquilla con un 33.2% de posibilidad de trabajar en casa. Le sigue Riohacha, Cartagena, Valledupar. Mientras que, por ejemplo, Pereira está en el segundo lugar en donde menos hay posibilidad de trabajar en casa. Obviamente porque tenemos mucho trabajo del orden rural y trabajos de construcción. Entonces, en esos casos, encontramos que posibilidad de trabajar en casa, pues, es más factible, según la encuesta, en la costa norte de Colombia que en las ciudades de aquí del eje cafetero. Una cosa importante, antes de continuar el encuentro, también haciendo algo comparado con México, una investigación de la Universidad de Chicago con la fuente de Dingell Newman en el año 2020, dice que en México hay una posibilidad de trabajar en casa del 22% y Colombia está entre el 22 y el 30%. Obviamente Estados Unidos está al 37% y el país del mundo que tiene más posibilidad de trabajar en casa es Luxemburgo con 53% y Suiza con el 45%. Ya teniendo eso como colofón, en el sentido de que hay que tener, para poder trabajar en casa, no es solamente decir vamos a trabajar en casa, sino que tengan las oportunidades, porque en este caso, como lo dijo el doctor Gonzalo, cuando se da trabajo en casa, se da por cuestiones, situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, como fue lo de la pandemia, y de forma temporal. Entonces, en este caso, el empleador traslada el lugar de trabajo habitual del empleador, traslada el lugar habitual de trabajo del trabajador a su vivienda. Entonces, en este caso hay que mirar que no todas las condiciones están dadas para que siempre se dé trabajo en casa. Una de las cosas importantes también que hay que tener en cuenta acá, de lo que es el trabajo en casa como tal, es que en el trabajo de casa no pueden haber disminuciones salariales. Y otra cosa que también ustedes deben saber es que no se puede variar, por ejemplo, lo que son las condiciones de trabajo o el tipo de trabajo que hacía el trabajador. Si se va a cambiar el tipo de trabajo que hacía el trabajador, tiene que haber un mutuo consentimiento o una libre consenso entre empleador y trabajador. Yo no puedo llegar a decirle al trabajador, vea, señor trabajador, usted va a trabajar en otra cosa diferente que la que venía haciendo si no cuenta con ese consenso por parte del trabajador para hacerlo. Es importante también en cuenta que aquí en este caso, con lo que es el trabajo en casa, siguen dándose las situaciones disciplinarias común y corriente como se daban respecto a lo que es el decreto único reglamentario 1072 y el Código Sustantivo de Trabajo y las normas que así lo reglamentan o lo adicionan. En este caso... Estimada Solid. ¿Aló? Bueno, es importante tener en cuenta, y estoy muy de acuerdo con el doctor Gonzalo, cuando determina, por ejemplo, cuando es teletrabajo, sí está dado que el empleador cambie el reglamento interno de trabajo e incluya todo lo que tiene que ver con el reglamento interno de trabajo, el teletrabajo. Yo estoy completamente de acuerdo que así la norma
2088, la ley 2088, no diga que no hay necesidad de reformar el reglamento interno de trabajo por ser excepcional, por ser ocasional, yo sí considero que debe haber una cápite dentro del reglamento interno de trabajo donde se reglamente todo lo que tiene que ver con, o que esté estipulado todo lo que tiene que ver con el trabajo en casa. Aquí hay una cuestión muy importante, porque es que cuando ya la persona está en su casa, entonces usted puede llegar y decir, listo, vamos a manejar los mismos horarios que se venían trabajando de acuerdo al artículo 161, o sea, horario normal o jornada ordinaria o la jornada máxima legal. Entonces usted podría llegar a acordar eso. O la otra es poder decir, venga, vamos a trabajar sobre resultados, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas deben quedar reglamentadas. Deben quedar reglamentadas. Si al menos no se hace en el reglamento interno de trabajo, o al menos que quede un otruceo, un documento donde se estipule, por ejemplo, la forma de evaluar el desempeño de los trabajadores. Es algo que es demasiado importante. Y otra cosa que desde el punto de vista que es importante tener en cuenta acá, es que ese derecho a la desconexión hay que tenerla siempre y que el trabajador no está obligado a contestar todos los mensajes, todos los correos o todas las órdenes que le dé el empleador por fuera de la jornada máxima legal y que podrá hacerlo a la hora hábil siguiente, porque si no estará obligado a pagar lo que son horas extras en ese caso. Obviamente se exceptúa aquí en lo que es trabajo en casa a las personal de trabajo de dirección, confianza y manejo, pues obviamente porque ellos no están sujetos a la jornada máxima legal. Una de las cosas que nosotros como abogados y profesionales del derecho nos damos cuenta a diario con el teletrabajo y lo que es el trabajo en casa, es que aunque la norma en su artículo 6, la ley 1221 de 2008 y el decreto 884 y lo que es la ley 2088 que habla del trabajo en casa, reglamentan que el empleador tiene que afiliar a su trabajadora a lo que es riesgos laborales, sistema general de salud y sistema general de pensiones. Aquí y que se debe incluir dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pues yo creo que nos estamos quedando cortos. Tiene que haber una regulación o debe haber una vigilancia más estrecha por parte de las entidades administrativas laborales, en este caso el Ministerio de Trabajo, respecto al cumplimiento de todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo en este sentido. Estamos cortos, además porque esa brecha para entrar a determinar si hay una enfermedad de tipo laboral o un accidente de trabajo dentro del teletrabajo o lo que es el trabajo en casa es muy, muy complicado. Así lo diga, así el decreto 1477 que habla de las enfermedades laborales, diga qué tipo de enfermedades se catalogan como laborales. Es muy complicado entrar a determinar cuando desde nuestras casas, trabajando desde nuestras casas, se da una enfermedad de tipo laboral. Lo mismo pasa en lo que tiene que ver con los accidentes laborales. Entiendo que por ser tan nueva la norma, los empleadores poco están acudiendo a esa situación. Por ejemplo, una de las cosas que yo recomendaría para los empleadores es que hagan o expidan protocolos de seguridad para trabajo remoto en casa. Aquí en este caso, aunque se diga que todos los empleadores deben incluir a los trabajadores en casa y el teletrabajo en lo que es el sistema de seguridad y salud del trabajo, considero que nos estamos quedando cortos porque los empleadores, en lo que yo he visto, pues principalmente aquí en el eje cafetero, no están acudiendo a las casas para mirar, por ejemplo, lo que es un panorama de riesgos o mirar cuál es la matriz de riesgos y peligros que tiene el trabajador dentro de su sitio de trabajo. Y solamente nos estamos llenando de literatura, ¿cierto? Literatura, por ejemplo, hay una investigación, unas investigaciones en las que menciona, por ejemplo, que del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos del año pasado, que dice que el teletrabajador o el trabajador en casa tiene dos riesgos principales, que son el riesgo psicosocial y el riesgo biomecánico. Y entonces menciona que el riesgo psicosocial, obviamente, tomado allí por el aislamiento social, esa falta de limitación o de limitación en lo que es el tiempo de trabajo y el tiempo personal.
De hecho, por ahí en la misma encuesta decían, del DANE, mencionaba que se les preguntaba a los trabajadores y se les decía que cómo les fue o cómo les ha ido con el trabajo en casa o el teletrabajo, y el 42.3% dice que sienten que se les aumentó la carga laboral por esa situación. Yo creo que tal vez es porque falta esa delimitación del tiempo personal del trabajo en casa con el tiempo de trabajo. Entonces la persona dice, no, yo trabajo más tardecito o hago esto más tardecito, y entonces esa falta de limitación como tal está generando mucho riesgo laboral por estrés y ansiedad como tal. Y los riesgos biomecánicos es porque, por ejemplo, pasó el año pasado, cuando lo mandaban a uno a trabajar desde su casa, pues muchos no tenían o no contaban con unas sillas que fueran especialmente ergonómicas, o no tenían un escritorio completo. O no es lo mismo para un empleador que puede ver las situaciones de iluminación, de aireación, de cómo trabaja el trabajador en su posición biomecánica como tal para determinar los riesgos. Entonces, no es lo mismo entrar a verificar y solamente tenemos literatura, pero los empleadores, aunque tienen una responsabilidad, como es el caso, por ejemplo, el empleador es el directo responsable, tal y como lo dice el artículo 57, 58, 59 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, de esa obligación de entrar a mirar las condiciones de trabajo del trabajador, pero no lo están haciendo, y solamente están pegando de la literatura, enviando protocolos simplemente sin ir a mirar la fuente del trabajo, como si lo hacen la mayoría de los teletrabajadores, o sea, empleadores de teletrabajo. Entonces, en ese punto de ideas, considero que se abre una brecha para la culpa patronal. Óigase bien, una brecha para la culpa patronal si eso no se regula muy bien, para poder entrar a determinar si efectivamente estamos frente a un accidente de trabajo, una enfermedad laboral donde el empleador fue responsable de esa situación. Entonces, sabemos, como le acabé de mencionar anteriormente, que la ley es nueva, relativamente nueva, y que falta más implementación en ese aspecto, pero considero que los empleadores deben hacer esos protocolos y hacer los protocolos bien hechos, y obviamente apoyarse mucho de las administradoras de riesgos laborales, aunque en este caso las administradoras de riesgos laborales obviamente lo que están haciendo es ayudando y capacitando y haciendo campañas de prevención y autocuidado en este sentido, pero falta efectivamente más regulación por parte de empleadores para que para que se eviten unas demandas de tipo patronal, lo que se denomina la culpa patronal, y obviamente capacitar más a los trabajadores en lo que es la figura del autocuidado para que puedan ejercer muy bien sus labores, tanto desde el punto de vista del teletrabajo como lo es el punto de vista del trabajo en casa, que aunque es excepcional por 3 meses, ampliar el estatuto por 3 meses, pero en esta situación de pandemia es a esperar hasta que se termine completamente para poder que ya se conjure toda la situación y volvamos a trabajar desde nuestros lugares habituales de trabajo, ya con todas las recomendaciones total de lo que es el sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor William. Muchísimas gracias por su disertación. La verdad, muy interesante. Ha tocado un punto demasiado importante y es realmente el tema de los riesgos laborales en las relaciones de trabajo en casa y de teletrabajo. Verdaderamente sí está comprobado, y creo que no necesitamos ser laboralistas ni expertos en seguridad social, porque todos hemos visto y vivido de cerca las crisis psicosociales que tenemos nosotros mismos, hasta nuestros propios compañeros, de personas que se han visto afectados por esta nueva realidad de trabajo. De igual manera, el riesgo ergonómico que usted hablaba anteriormente se ha intensificado, dolores corporales, afectaciones en manos, en cuello, manguitos. Perdón, doctora Marcela, y también los riesgos locativos. Y los riesgos locativos. En este caso, por ejemplo, las escaleras, los pisos, que muchas veces no están adecuados, como si lo está adecuado el lugar de trabajo como tal. Claro que sí. El otro día, como un video que había el otro día de un trabajador que le tocó un accidente, casi le cayó un árbol cerca donde él estaba, que tumbó la pared de su sala.
todo ese tipo de situaciones que estamos expuestos cuando tenemos que trabajar en casa sin las condiciones que necesitamos cualquier tipo de trabajador. Adicionalmente a eso, pues me llama la atención cuando usted decía que nos hemos llenado de literatura, pero que en la práctica y realmente no conocemos que una ARL se haya dirigido a un sitio de trabajo a verificar las condiciones de nosotros, cómo nos encontramos. Los empleadores, por lo menos en el caso de la Universidad Atlántico, nos han facilitado instrumentos de trabajo, computadores, sillas, y tenemos la posibilidad de llevarnos un poco de la oficina para la casa. Pero perdón, Marcela, y al menos en el teletrabajo, creo que está en el artículo 5º de la ley, hay un formulario de autorreporte de condiciones laborales. Al menos está ahí. En el trabajo en casa no está esa situación. No dice que es el empleador el que tiene que verificar esas situaciones. Son muy pocos los empleadores que conocen de esa situación. Si afuera no tienen ni siquiera montada, tienen el papel, el sistema de gestión, imagínense, con trabajo en casa. Entonces, un llamado de atención en este caso es ese. Sí, obviamente. Un llamado de atención a los empleadores y también a nosotros al autocuidado, ¿no? Porque Perfecto. tenemos la obligación de autocuidado. Muchísimas gracias, doctor William. De verdad, muy interesante su presentación. Muchas gracias. Bueno, para finalizar el día de hoy, pues tenemos como invitado al doctor Enrique Larios. Doctor, muy buenas, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Muy bien, gracias. me encuentro muy bien y muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias. El doctor Enrique Larios, le recuerdo que es profesor de carrera de la Facultad de Derecho y en el programa de maestría y de doctorado y miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo. Doctor, para nosotros es un placer contar con usted. En Colombia, aquí estamos muy interesados en conocer, ¿verdad? Situaciones de derecho laboral desde el punto de vista de comparar el derecho en diferentes países, ¿cierto? Realmente estamos avanzando en eso porque gracias también a la tecnología pues hemos acortado distancias y nos podemos dar la oportunidad de conocer en tiempo real las situaciones que viven en otros países y para eso son estos eventos tan importantes de tipo internacional. Muchas gracias. Doctor Enrique, en este momento le cedo la palabra. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludar al auditorio, al teleauditorio que hoy nos acompaña y felicitar a Gonzalo Lizarazo por su exposición muy completa, muy interesante, y también a William Giraldo del área andina, a quien también le felicito, nos hizo reflexionar sobre muchas cuestiones que tiene este marco. Colegas, un abrazo a ustedes y mi felicitación por sus intervenciones. Voy a tratar de exponer entonces el tema. Pues miren ustedes, las sociedades de la actualidad somos producto del fenómeno de la industrialización y esta ha modificado la vida humana, ha modificado el medio ambiente del planeta y explora el universo en estos tiempos. En Estados Unidos, durante una de las crisis petroleras de los años 70, surgió la idea de trabajar a distancia. Ante la urgente necesidad de ahorrar energía, el ingeniero Jack Niles presentó la estrategia de evitar el uso de los automotores y otros transportes masivos alimentados por hidrocarburos, llevando a la persona trabajadora el trabajo y que ésta no vaya al centro de labores. Solo que el desarrollo tecnológico en ese momento era limitado. Si el quid del asunto entonces son las tecnologías, conviene reflexionar que el ser humano no siempre ha contado con ellas, pero desde su aparición como especie fue ideando utensilios, herramientas, armas, artefactos, máquinas. Sin embargo, desde hace unos 350 años, la humanidad ha experimentado la tendencia de múltiples inventos que vienen impactando vertiginosamente en la existencia de los individuos, de las colectividades y del medio ambiente.
El primer antecedente se remonta a 1784, al incorporarse la máquina de vapor en las fábricas y en los ferrocarriles. A mediados del siglo XIX, tuvo verificativo un segundo impulso con el desarrollo de la electricidad y su aplicación a la industria, al transporte y a la vida doméstica. Qué importante es este descubrimiento de la industria y que hoy nos permite precisamente estar aquí platicando. Analizando las dos guerras mundiales del siglo pasado, es fácil entender un tercer referente con el surgimiento de la aviación y la astronomía. Con ellas se abrió paso a la energía atómica, la electrónica y la cibernética. El cuarto precedente lo podemos señalar en la automatización industrial, que utiliza máquinas programadas bajo el control de computadoras. Estas son capaces de resolver operaciones complicadas en tiempo breve, almacenar gran cantidad de información en su memoria y resuelven problemas a partir de datos previamente suministrados. Dichos avances científicos dieron pauta a las tecnologías superiores, como la informática, que constituye la ciencia de la tecnología, de la computación electrónica, misma que procesa información de manera automática en un gran volumen y a una supervelocidad. La telemática, que es la combinación de bases de datos de una computadora con los sistemas de telecomunicación, que de manera que el teléfono acoplado a un dispositivo electrónico llamado módem convierte la señal sonora en digital y permite la transmisión instantánea de grandes volúmenes de información. La robótica, que ya es una realidad, que se funda en aparatos con mecanismos hidráulicos, neumáticos y electromotrices, que conectada a una computadora programa las tareas a realizar. Esta síntesis de eventos de la ciencia provocó que en los últimos 25 años se desarrollara el teletrabajo. En principio de forma modesta y aislada, luego de manera sistemática y creciente. Algunos países europeos lo implementaron con o sin reglas jurídicas específicas. Por ejemplo, el Reino Unido, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Portugal, etc. En América destaca Canadá, Estados Unidos, Brasil, Colombia, que es el país latinoamericano más avanzado en este fenómeno ecuménico del teletrabajo. El impulso tecnológico descrito con anterioridad trajo el Internet. Los costos de los aparatos informáticos fueron accesibles y tuvieron gran demanda porque aumentaron la velocidad de la comunicación a través de redes sociales. Los celulares personalizados se hicieron costumbre. El intercambio de ideas se volvió inmediato e innovador. Las computadoras de escritorio, las laptops, las tablets encontraron su espacio en los hogares. Gente de todas las edades comenzó a llevarlas consigo y su utilización se hizo frecuente. De manera que sin proponérselo, millones de personas fueron adquiriendo las herramientas necesarias para trabajar a distancia. Nadie estaba preparado conscientemente para una crisis sanitaria mundial acompañada de variaciones violentas de índole económico y con la consecuente pérdida de empleos tradicionales, efecto que se traduce en grandes sectores de la población en carencia de lo necesario para subsistir. Emergió entonces, o por lo menos en México se hizo esta clasificación del trabajo. Debido a la letalidad del coronavirus, se vio obligado
al programa de aislamiento Quédate en casa, unos empleos fueron clasificados como actividades esenciales. Estas requieren desempeñarse in situ. Por ejemplo, el trabajo del personal de la salud, el servicio de limpia, las faenas de la agricultura, la ganadería, la producción y suministro de electricidad, la minería, los deportistas profesionales, las maniobras en los buques, la atención especializada de las tripulaciones aéreas, el tráfico de personas y mercancías a través de ferrocarriles, toda la gama de autotransportes en general. Las personas trabajadoras del hogar, el servicio de bomberos, el personal de restaurantes, el abastecimiento y ventas de los mercados, tiendas de autoservicio y las farmacias. Y se extendieron nuevas operaciones como el empaquetado de productos y entregas a domicilio. Dentro de esta tipificación, ¿verdad?, se protegió el trabajo vulnerable a efecto de que pudieran guardarse en sus viviendas por motivos de salud como la diabetes, el sobrepeso, los hipertensos, personas trabajadoras de 60 años o más, así como empleadas embarazadas. Todas esas personas, aunque sus trabajos fuesen esenciales, bueno, quedaban protegidas precisamente por la declaración de emergencia sanitaria en México. Hay otras ocupaciones que pueden desarrollarse desde el hogar de la persona trabajadora o cualquier otro lugar remoto elegido por esta, como por ejemplo el trabajo a domicilio, o bien utilizando dispositivos complejos que operan a través de las tecnologías de la información y la comunicación. A estas se les denominó actividades no esenciales. Entre ellas se catalogaron la mayoría de los empleos administrativos, las ventas por teléfono o internet que ya se venían practicando, pero se extendieron. En todos sus niveles, la justicia se encamina hacia la digitalización total. Las ceremonias de culto y los servicios de esparcimiento con el objeto de inhibir las reuniones multidisciplinarias también pasaron a ser actividades no esenciales. Muchas áreas de la burocracia municipal, estatal y federal, el ejercicio de los cuerpos legislativos, las discusiones colegiadas, todo esto pasó a ese ámbito a través de las tecnologías de la información. Con este empuje, la expresión del teletrabajo creció de golpe en el mundo. Y algunas estadísticas indican que alcanza mayor productividad a través de esta modalidad. Diversos países como México procedieron a reglamentar. Bueno, pues entonces vamos a ver qué pasó con la reglamentación mexicana. Miren ustedes, México tiene un código único del trabajo. Quiere decir que con un solo código, ahí están, por un lado, las reglas generales del trabajo, pero también contamos con lo que le denominamos trabajos especiales. Y en los trabajos especiales se tenía comprendido, precisamente, el trabajo a domicilio. Exactamente con las mismas modalidades que expresa o las mismas características que expresa el convenio de la OIT que habla sobre trabajo a domicilio y que ahí incluye lo que hoy podemos denominar el teletrabajo. En México se adicionó el teletrabajo, se añadió precisamente, se sustrajo del trabajo a domicilio y se hizo un nuevo apartado para poder hablar de esta importante materia que
se nos presentó de golpe. En México sí tenemos pensado que esto llegó para quedarse. Tenemos la misma percepción, vamos a decir, en muchas partes del norte, en Estados Unidos y Canadá, se tiene mucho la percepción de que esto ha motivado un gran cambio en el trabajo. En México, el teletrabajo, primeramente, como ya lo expresaba hace un rato Gonzalo Lizarazo y que se coincide plenamente, es una forma de organización laboral que se presta de manera subordinada y que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón. El centro de trabajo utilizando primordialmente las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el mando de la empresa con la persona trabajadora que desarrolla el trabajo. Pero, ¿qué pasa aquí? Bueno, que nosotros en la Ley Federal del Trabajo tenemos dos formas de establecer el vínculo laboral. Una es a través del contrato de trabajo, es decir, con el papel. Y otra es, como dice la ley, cualquiera que sea el acto que le dé origen, siempre y cuando se dé el fenómeno de que haya trabajo personal y subordinado. En esa consecuencia, esta modalidad del trabajo vino a determinar algunas cuestiones que precisamente vienen a decir que las condiciones de trabajo se harán constar por escrito. ¿Qué quiere decir? Que para que haya trabajo a domicilio debe de existir el contrato escrito. Para que exista el teletrabajo debe de existir el contrato escrito. Esta es una de las exigencias, ¿verdad? Pero le acompañan los beneficios del artículo 25 de la ley, en las que nos señala el nombre, las características del trabajo. Todo lo que nos dice el artículo 25 es lo que debe de contener el contrato de trabajo de una persona contratada a distancia, para que trabaje a distancia. El asunto es muy importante porque en el supuesto de que no haya contrato de trabajo escrito, existe la preferencia de la palabra del trabajador. Es decir, si el trabajador manifiesta, el patrón que trabaja en teletrabajo en esta modalidad para el patrón, y por supuesto podrá demandar diciendo que tiene este tipo de modalidad de trabajo y que al no existir el contrato, el patrón es quien debe de demostrar por qué no existe ese contrato de trabajo. ¿Por qué no lo tienen? Pero también el trabajador tendrá que demostrar por cuál ha sido su actividad dentro de esa empresa. Bien, las personas deberán ser incluidas, las personas trabajadoras deberán ser incluidas en los contratos colectivos de trabajo. ¿Qué es lo que se salvaguarda aquí? Se salvaguarda el derecho de sindicalización de los convenios 87 y 98 de la OIT para las personas que se encuentren bajo estas modalidades. En otras palabras, los sindicatos tendrán obligación de exigir en las firmas de contratos colectivos de trabajo que se incluyan a todas las personas que estén laborando en la modalidad de teletrabajo. Ahora, estas personas tienen obligaciones especiales. Por ejemplo, deben de cumplir con el mayor cuidado en la guarda y conservación del equipo, de materiales y útiles que reciban del patrón.
informar con oportunidad de los costos pactados para el uso de los servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad derivados del teletrabajo. ¿Por qué? Porque el patrón tiene obligaciones de cubrir la parte proporcional de utilizar estas herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación. También tiene obligación de obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el patrón. Debe de atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de las actividades. Atender las políticas y mecanismos de protección de datos en que el desempeño de sus actividades le dan acceso, y debe de tener cuidado con ese almacenamiento de datos. En cambio, en la modalidad presencial a teletrabajo debe ser voluntario, fíjense ustedes. El teletrabajo debe de ser voluntario y establecido por escrito conforme esta ley. En todo caso, cuando se dé un cambio de modalidad del teletrabajo, las partes tendrán el derecho de la irreversibilidad de la modalidad presencial. En otras palabras, se entendió perfectamente que estábamos en una emergencia sanitaria, pero también existe este derecho de la reversibilidad. Hay casos que se analizaron, por ejemplo, en los Estados Unidos, los trabajadores de Yahoo los mandaron a descansar, ¿verdad? Así dijo la empresa, los mandamos a descansar a sus casas y se fueron a teletrabajar. Esto, cuando pudieron regresar al trabajo, le dijeron regresen, y hubo una gran cantidad de inconformidades de los trabajadores en esa empresa norteamericana porque ellos dijeron queremos continuar nosotros trabajando. Lo que la ley del trabajo mexicana establece es la protección de la relación de trabajo entre el patrón, que debe promover el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras en esta modalidad, a fin de que gocen de trabajo digno o decente y de igualdad en el trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, acceso a las mejores oportunidades laborales y demás condiciones que ampara la Ley Federal del Trabajo. Y también de prestar los servicios en la sede de la, también, ¿en dónde está la sede de la empresa? Asimismo deberán observarse una perspectiva de género en las relaciones de trabajo que permitan conciliar la vida personal y la disponibilidad de personas trabajadoras bajo la modalidad de trabajo en jornada laboral. En otras cuestiones, vamos a ver. Para México son varias las instituciones que se deben de salvaguardar en materia de trabajadores. Uno, la estabilidad en el empleo. Aquí está, lo prevé. Estabilidad en el empleo de la persona trabajadora. Supervisión del patrón, sí, siempre y cuando no se violente la privacidad del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? En las computadoras se pueden poner dispositivos para poder observar mucho de lo que hacen las personas. Bueno, estos dispositivos primeramente deben de ser conocidos por parte del trabajador, pero además no deben de violentar su esfera de privacidad. Número uno, entonces estamos en la estabilidad. El salario, se fija el salario, ya dijimos, en las mismas condiciones que los trabajadores laboran en el centro de trabajo. La jornada de trabajo. ¿Qué jornada de trabajo le asiste a los trabajadores? La jornada de 8 horas que está precisamente en este código único.
Entonces, nada los sustrae de las 8 horas de trabajo, pero lo aclara. El marco del trabajo especial lo aclara, que el patrón debe de tener elementos para recibir el trabajo en tiempo y forma. Y el trabajador tiene la obligación de entregar los trabajos en tiempo y forma. Este trabajo, entonces, debe de ser realizado en sus jornadas. Si se trabaja a deshoras, ¿qué ocasiona? Bueno, nos vamos a la parte general y entonces tenemos el pago de tiempo extraordinario. ¿Por qué? Porque se está excediendo. Y si a los trabajadores de manera general les es difícil probar que trabajaron el tiempo extraordinario, a través de los medios, de las tecnologías, de la información y la comunicación, no les va a costar trabajo, no les cuesta trabajo, porque en las máquinas, en todos estos dispositivos, queda una huella de quién estuvo llamando a quién y a qué horas se estuvo llamando. Entonces, vean ustedes que esta cuestión de la jornada de trabajo también está previsible. Entonces, ya vimos estabilidad, salarios, jornada. Y vámonos a la salud en el trabajo. La salud en el trabajo es una parte esencial del derecho del trabajo. Existe una gran cantidad de normas para prevenir los riesgos de trabajo. Las condiciones ergonómicas del lugar donde se encuentra el trabajador laborando. Les dice la ley a los patrones que deben de proporcionarle, por ejemplo, una silla ergonómica. ¿Por qué? Porque existen, indudablemente, todos los ambientes laborales tienen algún grado de agresividad. Pero si la silla ergonómica, pues puede ser muy agresivo. Por esa razón también prevé la salud de los trabajadores. Y en la parte colectiva, permite la sindicalización, abre la sindicalización de los trabajadores que presten sus servicios a través de estas modalidades. También son parte de la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque si son parte de la sindicalización, les asiste el derecho de la negociación colectiva. Les asiste el derecho de conocer la firma de contratos colectivos de trabajo y también, si están dentro de un sindicato, pues existe el derecho a la huelga. En otras palabras, yo considero que sí nos ha cambiado la vida la pandemia. Estamos en un cambio de época. Y en este cambio de época hay cosas que llegaron para quedarse. Hoy tiene sus ventajas esto. Cuando iniciamos esta reunión del día de hoy, nos señalaban que a través de estos medios tenemos mayor posibilidad de comunicarnos directamente. Esto es bueno por un lado porque tenemos esa posibilidad, como ahorita estamos comunicándonos. Para los académicos es malo porque se acabó el turismo académico, ¿verdad? Eso se acabó. ¿Por qué? Porque sale mucho más económico dar una conferencia, que se celebre un seminario, un diplomado, etcétera, se realice a través de este tipo de medios de comunicación e información, que pues lo complicado que es llevar a personas de un lugar a otro, de un país a otro, por ejemplo, que indudablemente tiene el agrado de que podamos disfrutar platicando con los colegas, ¿verdad? Platicando directamente con los colegas, pero eso va a ser muy difícil que regrese. Entonces eso se acabó. En el medio judicial, como decía, todas las tendencias son a que todas las materias se digitalicen, de que los despachos de abogados cambien y en lugar de tener muchos escritorios, se tenga un estudio desde donde se pueda comunicar el abogado con las autoridades judiciales.
prácticamente en materia de derecho administrativo en México, o sea, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, todas sus actuaciones, desde la presentación de la demanda hasta la sentencia, se realiza a través de este tipo de medios de comunicación y de información. Ahí se tienen las garantías para saber qué personas están participando, se certifica a los despachos, se hacen muchas cosas y ya se tiene totalmente. Podemos presentar amparos en la Suprema Corte de Justicia desde una computadora. Y hay muchas cuestiones que con la pandemia han cambiado totalmente el proceder. Yo estoy hablando del campo de los abogados porque la mayoría somos abogados. Pero en otras materias también ha existido un cambio. Hoy, a través de los medios de la comunicación y la información, un médico te puede estar diagnosticando a través de las pantallas. ¿Por qué? Porque los medios te pueden tomar el pulso, pueden conocer cómo estás del corazón, pueden saber muchas cosas. Lógico, no va a ser todo. Una cirugía no la van a hacer a través de los medios de comunicación y la información, no se va a hacer así, pero de todos modos, hoy es menos invasiva una cirugía debido a los avances de la tecnología, pero será preciso llevar allá. Sin embargo, como decía, hay trabajos que se van a tener que seguir haciendo de manera presencial. Pero estamos en esas dos cuestiones. Trabajos que se pueden hacer a distancia, trabajos que no se pueden hacer a distancia, ¿verdad? Trabajos que siempre van a requerir todo el trabajo de la producción. Bueno, todo el trabajo de la producción de cosas materiales, pues se va a producir igual que antes, teniendo en el caso de la producción, como sucede en México en muchos casos, que las empresas ya han dejado de tener grandes naves industriales para dar el trabajo a domicilio. Por ejemplo, en el trabajo de la confección, las camionetas de los patrones van y dejan la tela, dejan los materiales para que una persona desde su hogar Esto viene desde la ley de 1931, que fue la primera ley federal con el modelo de código único. Entonces fue la primera ley, la segunda es del 70, que nos sigue rigiendo con muchas reformas, pero que sigue teniendo su centro en lo que es la relación de trabajo, lo que es el contrato de trabajo. Entonces, tenemos esta situación de que hay muchas cosas que no van a regresar a su dimensión anterior. En los Estados Unidos ya se habla de crisis inmobiliaria porque las grandes empresas están desocupando grandes espacios que tenían porque ahora sus trabajadores están laborando desde sus domicilios. Están a través del teletrabajo, se conectan. Ahora, ¿cuál es el problema más grande que se tiene en esta situación para el mundo jurídico respecto del teletrabajo? Que las leyes laborales obedecen a un patrón de las fronteras de una nación determinada. Pero yo puedo contratar teletrabajadores en la India, los puedo contratar en España, los puedo contratar en otras latitudes. La empresa American Express tiene trabajadores en todo el mundo prácticamente que hacen teletrabajo desde antes de la pandemia. Cuando a ustedes les dicen, uno de nuestros funcionarios le va a atender, les dicen los de la tarjeta American Express. Entonces un robot comienza a buscar quién puede atender. Y puede ser que le esté atendiendo una persona en Centroamérica. Y le esté diciendo, bueno, sí señor, ¿qué es lo que usted requiere? Requiero mi estado de cuenta. Bueno, pues
el estado de cuenta, ustedes pueden entrar perfectamente con las claves que tiene la empresa y con un control rígido de todas estas cuestiones. Por eso, observamos este cambio en las tecnologías de la información y la comunicación que han llegado, sí, para quedarse, y que todavía nos faltan más revoluciones industriales que nos van a seguir sucediendo, porque ya hay otras cuestiones que se han quedado en el tintero debido precisamente en estos momentos a la pandemia, pero que pronto van a estar ya en nuestra realidad. Por mi parte, yo diría, esto sería lo que yo expondría para ustedes con todo respeto, y le agradezco mucho, Marcela, por el favor de su invitación y porque para mí es un honor poder dirigirme al público de Colombia y al público de todos los países que nos hacen el favor de asistirnos el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Enrique. De verdad, ha sido muy interesante su intervención, sobre todo desde la experiencia que ha tenido México con el teletrabajo, cómo ha sido el avance de la normatividad al respecto y del trabajo en casa, y usted nos hace un recorrido muy interesante que nos permite comparar la experiencia colombiana con la experiencia mexicana, ¿cierto? Que nos lleva mucha ventaja. Sabemos que México es uno de los países en el mundo, según algunas informaciones, dicen que es el segundo país en el mundo con más teletrabajadores, por ahí leí en una ocasión, y se han adelantado a muchos países en lo relacionado con la legislación. Creo que una reforma importante fue en enero del año 2020, incluso antes de entrar a la pandemia, si no estoy mal, doctor Enrique, que ya ustedes se han venido preparando exhaustivamente para cuando se presenten este tipo de situaciones masivas de trabajo en casa y teletrabajo. Muchísimas gracias. Para nosotros ha sido muy interesante y muy enriquecedor contar con toda la experiencia que usted tiene con nosotros. Muchas gracias, doctor Larios. Aquí en el chat lo están felicitando por su presentación. Dicen espléndido como siempre, doctor Larios. Doctores, hay una pregunta de Eduardo Latabán, que es un académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, y va dirigida para los ponentes de Colombia, el doctor William, el doctor Gonzalo. Pues la pregunta que hace, y quisiera que ambos la contestaran, si me lo permiten, la pregunta que hacen es: ¿cómo se regulan en Colombia los accidentes profesionales que acontecen bajo la modalidad de teletrabajo y cómo se acredita su nexo causal? Doctor William, usted que es el experto. Bueno, muchas gracias. No, vea, le comento. En Colombia tenemos una norma que es la Ley 1562 de 2012, que obviamente establece en su artículo 3º qué es un accidente de trabajo. Y en el accidente de trabajo dice, pues obviamente, que es todo suceso repentino que ocurre en el trabajador con causa o con ocasión del trabajo. Esas dos palabritas son las principales para establecer el nexo de causalidad en ese trabajo. Si el accidente se sufre por parte del trabajador con causa o con ocasión del trabajo. Cuando hablamos con causa es que está recibiendo órdenes por parte del empleador, y con ocasión es que está haciendo su propio trabajo o está haciendo la actividad correspondiente. En ese caso, pues se entra a demostrar el accidente de trabajo. Lo que pasa es que en Colombia, si ustedes se ponen, si nos pusiéramos a mirar lo que son los antecedentes jurisprudenciales en referentes a accidentes de trabajo en teletrabajo, no vamos a encontrar jurisprudencia al respecto, porque son tan pocos los teletrabajadores que tenemos y tan pocas las situaciones que se han presentado, que no tenemos de la Corte Suprema de Justicia ninguna jurisprudencia al respecto en ese sentido. Entonces nos tenemos que atener a lo que determina la norma como tal, y lo que determina la doctrina en ese sentido es mirar que efectivamente ese accidente, ojo, en el teletrabajo en Colombia se dice que
el empleador tiene que verificar cuáles son ese tipo de situaciones de riesgo que presenta el trabajador mientras está teletrabajando. Y entonces, si observamos que el trabajador presentó un accidente con la causa o con ocasión del trabajo, podemos detallar ese nexo de causalidad y así poder decir que se trata de un accidente de trabajo. Esa sería mi respuesta hacia la pregunta que hacen de México. Muchas gracias, muchísimas gracias. Yo de verdad que creo que esta experiencia ha sido realmente maravillosa. No tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguna otra persona tiene alguna pregunta. Si no, pues en este momento le doy paso a la doctora Trilce para que nos dé unas palabras de cierre y a nuestros expositores del día de hoy, si gustan hacer alguna apreciación adicional o alguna intervención, pues tienen los micrófonos abiertos. Doctora Trilce, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, mi querida amiga, porque cuando se trabaja conjuntamente en proyectos tan importantes y tan cercanos, pues los lazos de amistad tienen que seguir, ¿no? Muchísimas gracias, mi querida amiga Marcela Gómez. Ha sido una moderación espléndida, mis felicitaciones. Yo sé que es muy difícil controlar los tiempos cuando tenemos 3 excelentes ponentes como los del día de hoy, pero creo que ha sido todo un éxito. Mi reconocimiento y mi felicitación. No me queda más que agradecer. Yo puedo decir que he aprendido muchas cosas el día de hoy. El área laboral no es mi expertise, como ustedes saben, pero hoy he aprendido un poco más y tendré que hablar muy seriamente con mi jefe sobre el teletrabajo en México. Gracias, doctor Larios, ¿no? Por ilustrarnos, ¿no? También cuando tocan los temas sobre el derecho a la desconexión, ¿no? O lo que comentaban en un inicio, que estamos trabajando más porque ya ni siquiera nosotros mismos nos ponemos nuestros propios horarios y todas las implicaciones, no solamente personales y de salud que conllevan, sino también las jurídicas que muchas veces no las percibimos. Ha sido una mesa extraordinaria, para mí ha sido muy enriquecedor. Agradezco nuevamente a la Universidad del Atlántico que nos ha hecho la invitación institucional a participar en este tipo de eventos y los exhorto a seguirlos haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Trilce. Bueno, en el orden de participación, doctor Gonzalo, ¿alguna? Sí, gracias, profesora Marcela, profesora Trilce, profesor Enrique, profesor William. La verdad es que aprender de ustedes, cada uno, digamos, de sus experiencias, de sus enseñanzas, es enriquecedor para todos nosotros y este es un camino que todavía tiene un paso, un kilometraje por delante increíble que recorrer y todos los días estamos aprendiendo y eso es lo importante del derecho de trabajo, que se modernice y que intente caminar años adelante de las realidades sociales, que podamos preverlas, digamos, de alguna forma y no que esos cambios lleguen y no nos hayamos dado cuenta. Entonces, gracias a todo el auditorio, a nuestros estudiantes y los participantes. Un abrazo. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Para nosotros también fue un placer haber escuchado. Doctor William. Muchas gracias, Marcela. No, agradecerle la invitación. Le reitero ese agradecimiento y a los ponentes, excelentes ponencias. Obviamente aprendimos aquí cosas nuevas, por ejemplo, desde la parte de México, excelente. Esperamos otras invitaciones para seguir debatiendo sobre cuestiones laborales, que obviamente todas las personas trabajamos o somos empleadores. Entonces, desde ese punto de vista, son importantísimos todos los temas laborales y de seguridad social. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor William. Doctor Enrique, finalizamos con usted. Felices de tenerlo aquí. El micrófono, doctor. Muchas gracias. Yo muy contento de participar con William Giraldo y con Gonzalo Lizarazo. Muy amables. Yo también aprendí de ustedes, aprendí algunas cuestiones y luego pues traté de explicar la realidad mexicana y observar que estas reformas de las cuales estuve hablando es del 11 de enero de 2021, o sea, es muy joven. Pero las leyes no entran inmediatamente en aplicación como si fueran de manera automática. No, todavía falta que se culturice la gente para poder aplicarla, tanto patrones
como trabajadores. Por mi parte, muchas gracias a todos ustedes allá, a Marcela y todo el equipo de la Universidad del Atlántico que nos hizo el favor de tenernos aquí. Muchas gracias a Trilce, que conduce este tipo de actividades de manera excelente en la Facultad de Derecho. Transmítele, por favor, al señor director mi agradecimiento, al doctor Raúl Contreras Bustamante, y a todos ustedes, muchas gracias por haberme prestado su atención. Para mí ha sido un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, doctora Cecilia. Gracias por la invitación. Todos estamos muy agradecidos. Que tengan un feliz resto de día. Espero que se sigan repitiendo estos eventos. Colombia, México. Que viva México y que viva Colombia. Hasta pronto. Hasta pronto.